comentario de hoy yo voy a comenzar con una efeméride que aparece en el periódico hoy. No sé qué le pasó a Oscar, me la comentó pero al parecer no la puso. Que hoy se celebra el natalicio de Henry Ford, el gran fabricante de, Él lo de puse. automóviles. Él lo puse. Es la Hay, no lo dice. Creador de la cadena de ensamblaje, que da paso a la tercera revolución industrial. y de hecho, Sí, está la comprado. marca después de la Primera Guerra Mundial, algo que poca gente sabe o que poca gente reivindica, es que intentó fabricar aviones y Sí, motores sí. para aviones, igual que lo hizo la BMW, ambas sin éxito. También se hizo famoso por su teoría del Fordismo en relación a aumentar las ganancias de sus empleados, en el entendido que sus empleados iban a ser sus propios consumidores, sobre todo cuando el modelo Ford T se convirtió en ese vehículo masivo fabricado para las masas, no para la élite que podía comprarse un vehículo al inicio. De hecho, hay algo todavía más interesante en el Fordismo y es lo siguiente, y que también demuestra hasta cierto punto de cómo funcionan los mercados. Si a cualquier persona se le preguntara si usted puede hacer una hamburguesa, por ejemplo, mejor que McDonald's, cualquier persona dirá que sí. Ahora, ¿usted puede crear un sistema de industrialización y de fabricación y de masificación de su producto tan eficiente como el de McDonald's? No. Esa forma de hacer negocios o esa forma de ver las cosas la inicia Henry Ford. Ahora sí voy con el grueso de mi comentario de hoy, que es algo realmente muy sencillo y algo para que todo el mundo entienda. Es un comentario más informativo que argumentativo. Dado lo que ha pasado en los últimos meses, la palabra reforma se ha trivializado. Tanto así que algunas personas han expresado que no es tiempo de una reforma. Lo primero que debe de acotarse a esa expresión es lo siguiente: no existe plazo ni tiempo adecuado para la reforma constitucional. La Constitución se reforma en los términos que ella dice. Además, hay que agregar lo siguiente: aún cuando se pensara que si ahora se puede o no se puede, hay que tener la idea muy clara de que la legislatura terminó la semana pasada. Entonces habría que esperar a agosto para que inicie la nueva legislatura. En cuanto a eso, es bueno que tengamos en cuenta lo siguiente: para hacer lo correcto siempre hay tiempo. Cualquier error debe de corregirse. ¿Por qué digo esto? En las propuestas de reforma que se han presentado existen puntos que yo, desde que me senté en esta silla, he dicho que son necesarios. He dicho que son los pequeños, que son parte de los pequeños avances que debemos de ir dando para convertirnos en una democracia. Por ejemplo, y lo mencionábamos en uno de los primeros colectivos que hacíamos en el día de hoy, el asunto del voto de arrastre, con una reforma constitucional que deje claro la constitucionalidad del voto directo y que no cree ciudadanos de primera y de segunda categoría, el problema quedaría resuelto. Otro problema muy importante es ese de la presencia del procurador, y no personalmente en el incumbente actual, sino de cualquiera, de la presencia del procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura. La lógica de aquel momento fue que cada uno de los poderes del Estado tuviese la misma representación. Por esa razón, el poder legislativo, cada una de las cámaras tiene dos representantes, es decir, el presidente y otro de un partido contrario. Igualmente, en el poder judicial, el juez presidente y otro que es elegido por los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y en esa lógica de que cada uno tuviese la misma participación, es decir, dos de la Cámara de Diputados, dos del Senado y dos del Poder Judicial, se introdujo la figura del procurador para que existieran dos del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la nación y el procurador general de la República. El gran problema es que en términos estructurales ese equilibrio podría ser correcto, no así en términos funcionales y en términos de, tal vez no sea la palabra más adecuada, en términos de transparencia, y no de esa transparencia subjetiva de cada uno de los miembros que pueden conformar el Consejo Nacional de la Magistratura, sino de esa transparencia objetiva, es decir, lo que debe de brindarle a aquellas personas que esperan los resultados de ese órgano. ¿Por qué? Porque siempre y cuando entre uno de los miembros
exista entre dos de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, exista una relación de subordinación, la imparcialidad y la independencia van a estar condicionadas, van a estar comprometidas. El Procurador General de la República, y hablo aquí en términos generales, no se encuentra en condiciones, por decirlo de alguna manera, de comenzar un proceso en contra del presidente de la República, porque es aquel que lo nombra, y el resultado de un proceso en su contra sería muy obvio. El presidente simplemente tendría que destituirlo, y ahí se acabó. Y ese mismo compromiso es el que se manifiesta en el Consejo Nacional de la Magistratura. Su voto va a estar condicionado, como lo han demostrado los Consejos Nacionales de la Magistratura que se han celebrado en los últimos años, a la voz del presidente. Como resultado, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el partido de gobierno, en la parte del Poder Ejecutivo, tiene 2 asegurados. En esta coyuntura actual, que también el partido de gobierno tiene la cabeza de la Cámara de Diputados y del Senado, tiene 4. Y dada la relación política que puede existir entre la cabeza del Poder Judicial y el presidente de la República o el partido de gobierno, se suman 6 votos. Es imposible vencer entonces Es imposible vencer entonces la intención o la elección que tenga quienes gobiernan. El órgano nunca va a funcionar de una forma independiente y transparente. Por eso otra de las propuestas que se encuentran en esas listas de posibles reformas es precisamente esa, que el procurador sea un órgano o sea un puesto o de elección popular o de un mecanismo de elección distinto que no sea únicamente por la voluntad del Poder Ejecutivo. Y esa posibilidad es lo que va a permitir que algún día haya una elección nítida, limpia, que cuando uno diga votó, no votó por su vinculación política ni por subordinación, sino en cumplimiento de su función. Otro de los puntos que va muy relacionado con este es aquel que dice que despolitizar el Poder Judicial, estableciendo que las personas designadas en las altas cortes y en todo el sistema judicial deben tener un mínimo de 10 años de no militancia. Cuando esto no se puede presentar como una panacea o como la última solución a los problemas que tenemos de dependencia del Poder Judicial, del poder político. Ahora bien, hay que entender lo siguiente: las cosas se construyen paso a paso. Los problemas que presenta nuestro Poder Judicial son multifactoriales, tienen muchas variables. Entonces, la solución a esos problemas también va a ser multifactorial, también debe de enfrentar varias variables. Una de esas variables es precisamente la siguiente, que los jueces de la Suprema Corte de Justicia no tengan militancia política por lo menos una década antes. Esto reduce el nivel de compromiso. De hecho, y para nadie es un secreto que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia proviene directamente de la política, lo cual no compromete su función. Pero volvemos nuevamente a esa obligación de transparencia, a esa obligación de imparcialidad objetiva. Es decir, para que se entienda en palabras más sencillas, el órgano no solamente debe de ser imparcial, también debe de parecerlo. También debe de existir una garantía en su estructura que usted diga: aquí no hay subordinación, aquí no hay vinculación de ninguna clase. Ya para terminar, el último punto que de hecho también se discutió en esta mesa era aquel punto de que los senadores, diputados, alcaldes, vicealcaldes y regidores solamente podrían participar o solamente podrían ejercer su función o presentarse a un cargo electivo, a sus cargos electivos respectivos, por 2 periodos consecutivos. Yo creo que en una sociedad y en un estado donde la alternabilidad es un discurso que todos explotamos, donde el relevo generacional es un discurso que también todos explotamos, donde la sangre nueva ya se convirtió en un eslogan de campaña. Esta es la oportunidad, es este tipo de reforma por el que muchos hemos abogado desde hace mucho tiempo,
que en definitiva lo que hacen es fortalecer nuestra democracia. Por esto debo de terminar diciendo que para hacer lo correcto en materia constitucional siempre hay tiempo. Nuestras reformas legislativas o nuestras reformas legislativas más importantes, y aquí incluyo la reforma de la Constitución, siempre en muchas ocasiones se detienen por asuntos que en la ley que se está tratando son irrelevantes. El Código Penal está detenido solamente por un tipo penal, que es el aborto. El Código Civil está detenido por la discusión sobre el matrimonio infantil. Y ahora la Constitución, a reformas que de una forma u otra todos hemos aspirado, se está deteniendo porque supuestamente no es tiempo de reforma.